Vamos a esta hora con nuestro primer invitado. Nos acompaña en los estudios el general Luis Altamirano, general en servicio pasivo de Fuerzas Armadas, excomandante en servicio pasivo de las mismas. ¿Cómo está, general Altamirano? Buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Durante esta campaña electoral que concluyó afortunadamente ya ayer, se ha hecho un uso electoral, el electorero, no sé, usted me lo dirá, de la seguridad. Todos los candidatos han ofrecido seguridad y en las últimas semanas el presidente candidato también ha hecho lo propio, anunciando la militarización de fronteras, de puertos, de todos los puntos posibles debido al proceso electoral. Pero las cifras siguen siendo negativas. Enero cerró con cifras escalofriantes de homicidios, de femicidios, y la violencia no ha podido ser frenada en varios puntos del país. Las cifras están allí, están a la vista y sobre todo las víctimas están allí, no son meras cifras. ¿Qué opinión le merece el uso del tema de la seguridad durante esta contienda electoral y que le han dado todos, ¿no? Todos los candidatos, pero también quien nos gobierna? Bueno, Licenia, buenos días, muchas gracias por la invitación. De igual forma un saludo para Alexis y las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Lastimosamente, las redes sociales y toda esta capacidad de transmitir información a través de varios canales ha hecho que las narrativas de corto plazo se vayan posicionando de acuerdo a la coyuntura de ese momento y perdamos de vista el problema estructural de cómo llegamos a donde estamos. Y nos hemos olvidado, porque al parecer vivíamos en otro país, de acuerdo a los discursos políticos. Mire, yo solo quiero recordar lo siguiente. En el año de 1995 teníamos una tasa de homicidios de 13.6 homicidios cada 100.000 habitantes. 1995. Para el año de 1998 nosotros, o en el 2000, perdón, estábamos en una tasa de homicidios del 16.6 homicidios cada 100.000 habitantes. Y en el 2007 llegamos a un pico de 17 homicidios cada 100.000 habitantes. O sea, esa idea de la isla de paz, que yo desmitifico justamente en la obra y en la investigación que realicé, no era tan cierto. Pero esto tenía elementos de un trasfondo de 3 crisis simultáneas. Por un lado, una crisis política, en donde no había una continuidad de políticas públicas porque teníamos un cambio de presidentes, de gabinetes, que hacían que el área de seguridad también no quede atendida desde una visión de carácter integral. Ahí tenemos un problema real de políticas públicas, y no se diga en el área social. Y en el área social, el impacto que devino de la crisis económica, con una inflación, para darle datos, en el 98 una inflación de 34%, 99, 52%, en el 2000, 96% de inflación. Una disminución del PIB, porque hoy nos asustamos con esta disminución del PIB, que está en el orden del 1%. Pero entre el 98 y el 2000 tuvimos una disminución del Producto Interno Bruto del orden del 31%. Entonces, el impacto que tuvo en la situación social fue grave. Y ahí es lo que, en algunas veces he conversado con ustedes, se da esta tercera ola migratoria, en donde 1.034.000 ecuatorianos, entre 1998 y el año 2006, dejan el país, y agrava el problema que se evidencia en las pandillas. En el 2005, antes del inicio del gobierno de la Revolución Ciudadana, ya había 65.000 pandilleros en Guayaquil. Entonces no vemos todo este proceso. Súmele a eso el proceso del Plan Colombia, que fue empujando las rutas secundarias a convertirse en primarias y posteriormente con la firma de la paz en un gran hub de distribución internacional. Todos estos elementos hay que analizar, y de igual forma la capacidad productiva de Colombia. Porque no podemos analizar fuera del contexto, porque hoy podemos decir estamos en un nivel de 300 toneladas, pero hay que recordar que Colombia tiene 260.000 hectáreas con cultivos mejorados que puede producir entre 2, 3 y hasta 4 cosechas al año. Entonces, esto no es... entonces hay que analizar siempre en el contexto. Los resultados del 2024 no son resultados alentadores, como usted menciona. ¿Por qué? Porque más allá de esta disminución de la tasa de homicidios de un orden del 16%, más allá inclusive de la disminución de los delitos a la propiedad que están en el orden del 13%,
tenemos el incremento en otros delitos que marcan mucho la vida de los ciudadanos. Extorsiones, Las extorsiones y secuestros. secuestros. Es que secuestro, el incremento es del 25%. Y las extorsiones están en el orden del 6%. Uno dice, bueno, no es mucho. Lo que pasa que entre el 2022 y 2023 pasamos, para dar números cerrados, de 5.000 a 20.000 extorsiones. Entonces, en el 2024 no hay ninguna disminución. Entonces, no hay una visión, yo digo, de carácter integral. El Estado también tiene recursos limitados. Pero ahí yo quisiera referirme, por ejemplo, a este aspecto del alza del IVA, porque hago análisis también económico y hago análisis presupuestario, que ahí yo creo que la Asamblea tiene esta obligación de fiscalizar la ejecución del presupuesto. Pero cuando se alza el IVA, se alza un 3% en el mes de abril. Esto representa en forma plana un 2.25 promedio mensual. Eso es lo que representa. Esto a la final lo que equivale es que debíamos haber incrementado la recaudación en el orden del 18.7%. Pero tenemos un crecimiento del IVA que prácticamente apenas sobrepasa el 15%. Yo he realizado un análisis del presupuesto, tomando en consideración este incremento de los recaudados supuestamente para el área de seguridad de 16 entidades operativas desconcentradas, donde está Policía Nacional, está Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, que es el que ejecuta los proyectos de inversión de la policía, donde está el Consejo de la Judicatura, porque también hablamos que es un eje fundamental, donde está la Fiscalía General del Estado, el ECU 911, el Centro de Inteligencia Estratégico. Les puedo decir que no llega al 35% ese incremento destinado al área de seguridad. Entonces, es un impuesto que se ha pasado en un discurso que estaba orientado a la seguridad, pero a la final se ha destinado para el pago de otras cosas. Y cuando nosotros vemos, no, posiblemente es para salud. Si usted ve el presupuesto de salud, hay un decremento de inversión este año en relación a la ejecución del presupuesto del 2023. Entonces, claramente estamos viendo que no hay prioridades para atender estos elementos que están en la base social y que generan las crisis. Pero está clarísimo a dónde se van esos recursos, porque cuando el gobierno general, qué gusto siempre tenerle acá, cuando el gobierno nos vende la idea de que está bajando el riesgo país y que esa es una buena noticia, lo que nos está diciendo es que los mercados internacionales, que son los que en buena parte también tienen los bonos de deuda de Ecuador, están felices porque el Estado les está pagando la deuda. Entonces, el Ecuador se sigue endeudando, ¿no? De hecho, la web de Radio Pichincha también publicó esta semana el porcentaje de cuánto incrementó la deuda durante el gobierno de Noboa de apenas un año, ¿ya? Ellos están felices porque finalmente esa recaudación se va al pago de deuda, no se va a salud, no se va a educación, no se va a obra pública, no se va a hidroeléctricas, no se va a carreteras, no se va a hospitales, está clarísimo. Claro, lo que pasa que hay que analizar, quienes están en el Estado tienen que analizar no solo los efectos de las políticas en el momento, sino las repercusiones a futuro, y eso es lo que ha faltado en el país en estos últimos años. Mire, el año anterior abandonaron el país, este es el saldo migratorio, inclusive con los deportados, 94.800 ecuatorianos. En los 4 años, porque estamos ya en la cuarta ola migratoria, porque si ustedes revisan los datos anteriores al 2021, usted no tiene un saldo importante. Pero en estos 4 años son 397.000 personas, entre el gobierno de Lazo y el gobierno de Noboa, que dejaron el país en busca de un mejor destino. ¿Qué pasa con esas familias? Estamos viendo el mismo problema que se dio entre el 98 y el 2006, y lo peor de todo, que son los migrantes los que pudieron sostener el proceso compulsivo de dolarización. Por eso, conversábamos antes de ingresar, a mí me indignó mucho esto que se hizo sobre los migrantes. Yo creo que hay que tener sensibilidad. Cuando el presidente asiste a la posición del presidente de los Estados Unidos y el momento que menciona esta deportación masiva, vemos a un presidente que aplaude. Le digo, me causa indignación. Los Estados Unidos tienen todo el derecho de aplicar la política que ellos deseen en su territorio. Pero lo que tiene que devenir del país es inmediatamente una reacción, no las reacciones tardías que comienzan a darse, que tienen lógicamente un ánimo de electoral, porque eso no vimos en el momento del aplauso. Claro. Entonces yo le digo, quizá voy a caer a un plano que no es académico, que me gusta abordar.
Pero me causó tanta indignación que recordaba parte de la letra de Mercedes Sosa, de Solo le pido a Dios, que dice, solo le pido a Dios y no quiero tomar el nombre de Dios en vano, sino más bien en el sentido de humanidad, que no seamos indiferentes al dolor, que no seamos indiferentes a la muerte, porque al parecer estas cosas se normalizan. Bueno, el riesgo país ha bajado, pero 260,000 empleos se perdieron el año anterior. Y de repente tiene usted un presidente candidato que dice que se ha creado no sé cuántos empleos para jóvenes, pero el saldo es 260,000 familias, posiblemente, no sabemos si sean menor cantidad de familias, son los dos progenitores, un solo progenitor, o alguien más que está dentro del hogar, que tienen este impacto. Y esto a la final genera o profundiza los factores estructurales que siguen alimentando la criminalidad. Y con esto yo no quiero criminalizar la pobreza, pero es lógico cuando uno ve la composición de la población carcelaria, que más del 95% provienen de estratos socioeconómicos bajos. Y está clarísimo que es gente que ha sido abandonada por el Estado, ¿no? Abandonada por el Estado, abandonado por la sociedad. Porque yo creo que aquí hay una gran responsabilidad también de la sociedad en su conjunto, pero es el Estado el que tiene que articular una política en donde puedan intervenir desde gobiernos locales, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, todos, para poder empujar y sacar adelante la problemática que vive el Ecuador, porque donde estamos ya no es fácil sacar. Ya no es fácil. No es fácil salir de donde estamos. General, no es fácil. General, porque el Estado no tiene recursos. Ayer, pero si recaudan tal cantidad de plata y se endeudan. Pero hemos visto muchos, pero en esta época electoral general hemos visto un montón de recursos, ¿eh? Porque no hay prioridades. Ese es el problema. ¿Hacia dónde enfocas tú los gastos? Porque esos son los ejemplos que solía poner un expresidente, ¿no? Es decir, tú tienes ahorros y tu madre está enferma y prefieres comprarte un auto del año a pagar la operación de tu madre. O sea, hay prioridades. Miren, hay prioridades. Y la capacidad de gestión. Le voy a dar un dato porque... Pero general, yo quiero abordar sobre las últimas decisiones que ha tomado el gobierno en las últimas horas, ¿no? Esto de militaricemos los puertos, militaricemos las fronteras. Los puertos es por donde supuestamente más droga sale y más drogas llega a Europa, por ejemplo, ¿no? Y las fronteras. Publica las Fuerzas Armadas, perdón que me ría, usted es excomandante del ejército. Ponen la foto de un grupo de militares en el puente Rumichaca, pero a lo largo de los tantos kilómetros que hay 70 pasos irregulares. Mire, estas son tareas que cumple de forma rutinaria Fuerzas Armadas. Aquí no podemos en este análisis desconocer del manejo político que se está haciendo al tema de seguridad, como mencionaba Licenia al inicio. Cuando el presidente hace este anuncio, yo estuve en otro medio de comunicación, me decían, oiga, ¿usted cree que hay elementos? Le digo, bueno, lo que yo crea no importa, pero yo recuerdo que cuando se anunció con bombos y platillos que había 2,000 hectáreas sembradas en el país, de una forma que yo califico por el respeto a la autoridad de irresponsable, Así es. porque ni siquiera se había procesado por los canales internos de inteligencia. Y después de un mes conocemos de que nos llegaban a 110 hectáreas. Fue desmentido por el propio comandante. Fue mencionado por el comandante general de la policía, que inclusive en un artículo que publiqué en el diario El Universo, que se llama Rasgándonos las vestiduras, aplaudo justamente esta acción porque con aplomo lo dice, pero no fue el gobierno, no fue la autoridad política. Entonces, ¿por qué se hacen estos anuncios? Cuando aquí se habla que el problema de seguridad es grave, yo no veo que nunca que alguna vez se reúne el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Entonces, ¿esta es una guerra de quién? Y he hecho también esta reflexión de que hay la necesidad de repensar en este concepto, porque ya hubieron modificaciones a la Constitución y a varios cuerpos legales. Y esto en la realidad, creo que en alguna entrevista conversamos, ya no ayuda, porque sería un tema de explicar en el campo operacional, en el campo legal, porque esto de aquí ya no contribuye al esfuerzo, por lo menos del eje de fuerza. Pero es que este problema es más complicado que una guerra, y este es un problema que no se va a resolver exclusivamente con la fuerza, porque estamos viendo el ejemplo que ha pasado en otros países. Y estamos siendo observados por el mundo. Mire, recién se hace una reclasificación de los grupos delictivos. Se maneja en 4 niveles, de los grupos de delincuencia común, de grupos de delincuencia organizada, grupos de
de delincuencia organizada transnacional y grupos armados organizados. Son los 4 niveles que se manejan. Y han evolucionado. O sea, en vez de nosotros haberles disminuido sus capacidades, han evolucionado a tercera y cuarta generación. Entonces, los resultados que... Y el gobierno lo enuncia. Hemos designado estas estructuras. Entonces, yo no sé si es para darnos miedo, porque el miedo es lo que mueve a la gente. Mucha gente se mueve por el miedo. Porque yo le decía algo que también es importante, el delito extorsivo. Imagínense que tenemos más de 21.000 delitos de extorsiones y tenemos cerca de 4.000 secuestros. Deja huella más profunda en la persona, víctima de la extorsión o del secuestro, y en sus familias que la propia muerte de un ser querido. Porque a la final termina en un proceso de resignación, de luto. Pero el que ha sido secuestrado o extorsionado vive en el día a día pensando que nuevamente le puede ocurrir. Y su familia que vivió ese momento, especialmente en el secuestro, con el riesgo de perder la vida, de no volverle a ver más, vive en el día a día la posibilidad que se concrete, ya sea con esta persona, sea el padre de familia, el hijo, u otro familiar. Entonces, también hay que abordar desde el punto de vista del impacto psicológico colectivo que tiene este tipo de delito en la sociedad. Pero aquí simplemente vemos que se apunta a la fuerza. Porque cuando hice el análisis del presupuesto de seguridad, porque tengo todos los a detalle, usted ve que no se coloca nada adicional para el sector justicia. No se coloca nada adicional. Y va de la mano. Prácticamente es el mismo presupuesto. Y lo que se coloca son a los ejes de fuerza. Y los incrementos de inversión, uno puede decir, sí, son 76 millones de inversión total en el sector seguridad, pero cuando ya vemos los niveles de ejecución de ese incremento, diríamos que la diferencia estaría en unos 50 millones en realidad al año 2023. Entonces hay que tomar las decisiones en un staff. Los militares hemos estado acostumbrados a tomamos decisiones así. Cuando vamos a operar, uno pregunta cómo está el área de personal, cómo está el área de inteligencia, cómo está el área de operaciones, la logística, la parte de asuntos civiles, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos que se toman decisiones coyunturales. Coyunturales. Cuando se anunció el incremento de efectivos en el gobierno anterior, bueno, alguien pregunta, ¿y cuánto vale esto? Porque lo que estamos viendo del incremento, usted lo denunció en ese del momento. Incremento del año de este año que acaba de pasar, es porque se incrementaron efectivos y eso incrementó la planilla en salarios en la Policía Nacional. Y yo no digo que no tengan que incrementarse, pero hay que ir midiendo. Planificando. Es como, por ejemplo, le digo algo que también indigna, que no tiene que ver con el tema. Pues si voy a tomar una decisión, por ejemplo, esta que se habló de los aranceles. Bueno, yo me siento con el ministro de la Producción, me voy a sentar con las personas que manejan el SRI, la recaudación en términos de aranceles, etcétera, etcétera, con para ver cuál es el impacto pues, con los empresarios, ¿no? Claro. Entonces hago una reunión y me dice, bueno, no es adecuado. Y a la final, mire, yo le aseguro que como las 2.000 hectáreas nadie va a dar la cara. No va a haber incremento. Porque un incremento de aranceles, independientemente de que no tenemos una interdependencia compleja con México, a la final en un país de limitadas capacidades geopolíticas de negociación, nos termina pasando factura en el empleo, nos termina pasando factura en el comercio, en divisas, en un país dolarizado que necesita ingresar divisas y no estar exclusivamente sujeto al crédito. Entonces hay que meditar, las decisiones tienen que ser tomadas de forma colectiva. Pero eso tuvo claramente un viso ligado al área de seguridad. Se trataba de ligar al hecho de la Embajada de México. Y yo he criticado esto porque le digo, no vamos a ganar ningún proceso en la Corte Internacional de Justicia, porque sería un absurdo que la Corte Internacional de Justicia diga, bueno, estoy de acuerdo que a cuenta de legitimidad se puede invadir una embajada. Entonces mañana tenemos en Irán invadiendo una embajada de otro país porque yo considero que es legítimo. Por eso hay un ordenamiento de carácter internacional. Y esto puede generar que mañana me lancen piedras digitales, porque así estamos expuestos. Pero yo hago opinión basado en argumentos. Porque quienes hoy pueden lanzar piedras digitales, a la final estamos pagando una cuenta de un grupo de abogados en el exterior, de un caso que lo vamos a perder.
Entonces, por eso las decisiones tienen que ser pensadas no solo en el rédito personal, peor, esto en el rédito electoral, porque esta es una decisión que está ligada. Ahora, yo no digo que la militarización de fronteras no vaya a tener elementos o indicios que concreticen una posibilidad de algún evento, pero como ha habido estos anuncios de las 2.000 hectáreas, ha habido los anuncios de la venta del material a Ucrania y que después damos un paso atrás, que no hemos sabido que ha sido digamos, a Estados Unidos, no hemos sabido que ha sido para... Entonces, como ciudadano, le digo, más allá que como analista, no tengo mucha credibilidad en lo que se dice, cuánto de lo que se dice contiene un elemento de verdad. Entonces me genera una duda razonable. General, su criterio, su opinión con respecto de lo que significó la crisis de diciembre, el secuestro y posterior desaparición y finalmente asesinato de los 4 niños de las Malvinas, que obviamente las investigaciones todavía no han concluido qué fue lo que pasó, pero involucran a 16 integrantes de las Fuerzas Armadas. Eso significó, por un lado, digamos, un golpe a la imagen institucional, pero más allá de lo que les podría preocupar tanto a la cúpula como al ministro de Defensa o al propio gobierno, la imagen de la institución, las Fuerzas Armadas siempre han sido una institución que ha estado trabajando muy cerca de la gente, que ha tenido un nivel de confianza ciudadana muy alto. ¿Qué ha significado este golpe para usted, que conoce de adentro la institución y que me imagino mantendrá todavía conversaciones con elementos que siguen en activo dentro de las fuerzas? Mire, lógicamente genera una profunda preocupación. Yo lo he mencionado en varios medios, inclusive con ustedes acá. Yo no he mencionado en ningún momento de mis intervenciones de que estas 16 personas son los asesinos, porque hay un proceso, y ese proceso tiene que agotarse a través de las pruebas documentales, materiales, testimoniales. Pero cuando se va manejando la crisis a raíz de los 4 menores de las Malvinas, hay un mal manejo comunicacional y de gestión de la crisis por parte del Ministerio de Defensa Nacional, que realmente también causa indignación, porque no son 4 cosas, son 4 vidas. Así es. Y cuando hablamos de responsabilidades, es lógico que hay responsabilidades, no se puede minimizar. Mire, voy a repetir algo que he mencionado antes, y a mucha gente no le ha gustado, otros han dicho, me parece que es lo correcto. ¿Qué es lo que se conocía hasta ese momento, inclusive cuando ya se dio el hallazgo de los cadáveres? Y después la confirmación. Que 4 menores fueron llevados por una patrulla militar, que fueron alejados del sector en donde fueron detenidos, en un lugar llamado Fátima, cercano a la base de Taura, a más de 30 kilómetros de su domicilio. Eso es lo que se conoce. Y que después tenemos el desconocimiento de dónde se encuentran, y ahí viene un pedido de las familias de un habeas corpus, que he escuchado, ¿no? Que el habeas corpus, porque para dar una entrevista hay que revisar, no solo de haber estudiado, sino revisar. Usted lo hace con la finalidad de garantizar, entre otros elementos, que no haya tortura o se pueda producir una desaparición forzada, cuando los indicios determinan que los últimos que tomaron contacto con otras personas es una fuerza del Estado. Y esto es un agente estatal. Y esto es lo que ocurrió. Después tenemos el lamentable hallazgo y la confirmación. Ahora, la determinación de la responsabilidad tiene que seguir un proceso. Pero que hay responsabilidades, claro que hay responsabilidades. Porque no se puede decir solo es una falla administrativa. Ahí están confundiendo. Tenemos sanciones administrativas que se aplican al interior de las instituciones, otras que también son, por ejemplo, desde Contraloría, que se conoce como una acción administrativa por responsabilidades, otras que pueden ser civiles y otras que pueden ser penales. Aquí hay una consecuencia de que este protocolo no cumplido conllevó a consecuencias fatales. Entonces, de hecho, se puede ya configurar en el ámbito administrativo disciplinario de Fuerzas Armadas, se podría configurar como una falta tentatoria, que significa la separación de la institución. Que conversábamos con usted que no es cosa menor, porque es pérdida de profesión. Claro.
independientemente si tienen o no todavía derecho a recibir un retiro o a tener la posibilidad de recibir una cesantía. Independientemente de eso, pero es una pérdida de profesión, que no exime de las responsabilidades de carácter penal. Así ellos no hayan sido los autores. Porque aquí hay una cosa que uno tiene que analizar, porque hacer opinión no es defender, hacer opinión es analizar y argumentar. Cuando la persona civil en la que se basa el abogado dice, pues hay una comprobación de que hay una llamada telefónica y que ellos estaban vivos y que fueron dejados. Perfecto. Si creemos en eso, porque todo eso tiene que ser verificado con pruebas. ¿Creemos solo esa parte o creemos la parte también en la que dice que estaban desnudos y estaban golpeados? ¿Cuál es la parte que creemos? Eso corresponde a las autoridades judiciales determinar, porque al momento hay dos procesos. El uno pues aparición forzada y el otro que por secuestro con consecuencia de muerte, que no quiere decir que usted les mató, pero que pudo llevar a la consecuencia de que se produzca la muerte por otro acto. Entonces, esto le puede aclarar con mayor profundidad a una persona que conozca de leyes, pero lógicamente uno está obligado a revisar esto. Entonces, hay responsabilidades que no es que son administrativas. Nosotros decimos administrativo, pero son responsabilidades que van ya sea en las operaciones, en el manejo de recursos, en la toma de decisiones de actividades que puedan ser de régimen interno, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos en el ámbito operacional posibles sanciones administrativas que no eximen de las responsabilidades penales. Entonces, a mi modo de ver, era una crisis que podía haberse manejado con humanidad. Y justamente vuelvo a repetir lo que le dije. O sea, que no nos dejen en un momento determinado de sentir por lo menos compasión, de tener un sentimiento de empatía por el otro. Porque con las personas que yo he hablado, con muchos militares, cuando yo les hago la siguiente pregunta y les digo, ¿y si fuesen tus hijos? Claro. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Les agradeces mejor que les hayan dejado sanos y salvos, alejados de su casa? Pues ahí las personas se ponen a pensar. Entonces no podemos ser indiferentes al dolor, no podemos ser indiferentes a este tipo de hechos como sociedad. Y lastimosamente en este mundo, de esta burbuja digital, pasan al olvido. Entonces vivimos de noticias en noticias que van haciéndonos olvidar las cosas que han sucedido, lastimosamente. Muy bien, muchísimas General, gracias. Estaba revisando ayer un documento que me compartió un querido amigo que está viviendo ahora en Europa. Es una nota publicada, me parece que en marzo del año pasado, sí, 6 de marzo del año pasado, ¿no? Por Adam Isaacson y John Walsh. Y ellos cuestionan el modelo Bukele. ¿Por qué no podría ser implementado el modelo Bukele en Ecuador? Entonces, entre algunas de las cosas que señalan, dicen, si Ecuador encarcelara la mitad, la misma cantidad de personas que El Salvador, tendría que encarcelar el equivalente de una ciudad mediana. Entonces, grafican un mapa y el tamaño del mapa del Ecuador que estaría metido en una cárcel. Y de paso, digamos, Novoa está construyendo intenta construir 2 megacárceles, ¿no?, en Santa Elena. Desde la declaración de emergencia de marzo del 2022, las fuerzas de seguridad del gobierno de Bukele han detenido e encarcelado a más de 77,000 personas, de quienes sospechan tendrían vínculos con bandas criminales, de las cuales 7,000 han sido dejadas en libertad. Y ese modelo, digamos, es el que mucha fuerza ha cobrado acá en Ecuador. Entonces, estos autores señalan que Ecuador es mucho más grande que El Salvador. Una de las razones por las que el plan control territorial de Bukele ha logrado hasta ahora controlar el territorio es que El Salvador tiene muy poco, la población está bastante urbanizada. En la clasificación de todos los estados miembros de la ONU por superficie terrestre, El Salvador se encuentra firmemente en el cuarto inferior, ¿no? Cerca del 74% de la población vive en ciudades y pueblos. Entonces establecen diferencias entre lo que es territorialmente incluso y poblacionalmente El Salvador de lo que es el Ecuador. Ellos plantean también el problema del narcotráfico, ¿no? Dicen, en Salvador hay un problema de pandillas, violencia de pandillas. En el Ecuador tenemos al menos 22 grupos que han sido catalogados como terroristas por parte del gobierno de Novoa, pero tenemos el problema del narcotráfico que hace que esto sea mucho más grave y que estos grupos terroristas tengan financiamiento y muchos recursos.
y que si Estados Unidos quiere ayudar al Ecuador, si es que mantiene la ayuda, que ahora vemos que Donald Trump está enfocando hacia otros sectores y otros fines la ayuda, no debería fomentar el modelo Bukele en el Ecuador. ¿Se puede implementar ese modelo acá? ¿Vamos a llegar a tener cárceles con 70,000, 80,000 presos? ¿Qué es lo que podría pasar y hacia dónde debería orientarse la cooperación como la de Estados Unidos que tanto anhela el Ecuador? Bueno, mire, yo le aseguro que las personas que hablan de impulsar el modelo Bukele no conocen ni siquiera los datos básicos de la demografía y de la población de El Salvador, ni las condiciones legales que imperan en ese país. Porque hay profundas diferencias, e inclusive la raíz de estos problemas, como yo le digo, desde la evolución de toda la violencia que ha tenido El Salvador, desde una violencia de carácter político a una violencia de naturaleza criminal, que no está ligado a un fenómeno del Ecuador colindante con dos grandes países productores de droga y especialmente con una debilidad muy estructural en una frontera extensa y ligado también al aprovechamiento de toda la vertiente del Pacífico que no ofrece Colombia para la exportación de la droga. Porque yo le voy a dar, me gusta hablar con datos. Solo el complejo de puertos de Guayaquil tiene la capacidad de exportar 2.8 veces más en valores de TDU equivalentes a containers de 20 pies que el puerto de Buenaventura, único puerto colombiano en la vertiente del Pacífico. Entonces somos atractivos. Aparte de eso, una gran cantidad de la exportación es en productos perecibles, diferente de la teca colombiana, por ejemplo. Entonces, porque un container de banano, de camarón, ¿sí? No puede estar esperando varios días en puesto para una inspección. Entonces esto hace que el riesgo de detección sea menor y hace que sea mucho más difícil también el poder encontrar la serie de técnicas que se utilizan en la actualidad. Entonces todo esto tiene que ser analizado. Y cuando le hablo del modelo Bukele, más bien yo le voy a decir lo siguiente: lo que pasa es que la población está tan preocupada por la seguridad que nos nacen los sentimientos primitivos, porque lógicamente, imagínense quienes han perdido un familiar. Así es. O quienes ven de cerca esta realidad. Si mañana yo le digo que como presidente de la República les ofrezco inmediatamente que se captura un delincuente, colocar un pelotón de fusilamiento, capaz que gano la presidencia. Así es. Pero no se olvide que los derechos no están sujetos a la regla de la mayoría. O sea, yo no puedo el día de mañana hacer un referéndum para quitar derechos que sean de carácter fundamental. Para declarar la pena de muerte, por ejemplo. Y se venden, ¿cierto? Claro. Se vende como la solución al problema que estamos viviendo. Entonces yo creo que hay que inteligenciarse de forma más profunda de la realidad de lo que es El Salvador. Yo con eso no estoy diciendo que aquí vamos a actuar sin la firmeza. Una cosa es la firmeza, otra cosa es la complicidad, porque no nos olvide una cosa: estamos también con una fuerte penetración en las fuerzas de seguridad. No voy a conversar acá, pero en la obra que publiqué pongo algunas alternativas. Tienen que ser discutidas, pero aquí nadie discute, porque ya hay paradigmas, y esos paradigmas están enraizados, inclusive paradigmas que van contra algunos intereses que pueden tener las instituciones. Claro. Pero para eso está el gobernante, para tomar las decisiones, anticiparse frente a los escenarios, porque no estamos mejor que antes. Pues si alguien dice estamos mejor que antes, mire, la cantidad de muertes de este mes, si usted extrapola de este mes, si se mantiene esa tendencia, vamos a terminar con 50 homicidios cada 100,000 habitantes este año. General, ojalá no sea así. Le comprometemos para seguir analizando estos temas en el futuro. Le agradecemos como siempre por su gentileza. A usted, muchas gracias. Muchísimas gracias, general. Muchas gracias.